tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, prácticamente el episodio número 2 de Tenemos que hablar. Hoy abordaremos un tema crucial para las elecciones 2025, la desinformación en los procesos electorales en Bolivia. En los últimos meses hemos visto cómo la desinformación ha ido ganando espacio y ha afectado la opinión pública, las decisiones políticas y, por supuesto, los derechos de toda una población. Pero para abordar este tema y para entender mejor este fenómeno y cómo combatirlo, tenemos a dos invitadas expertas en el tema. Estamos hablando de Patricia Cusicanqui, que es editora y jefe de Bolivia Verifica. Bienvenida, Pati. Gracias, Marisol, un gusto estar aquí. Perfecto. Y también estamos con Jessica Velarde, que es integrante de la Ciberwarmis. Bienvenida, Jessica. Gracias, Marisol, contenta de estar aquí. Perfecto, entonces de lleno ya vamos a empezar este podcast hablando sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bolivia ha vivido fuertes oleadas de desinformación, ¿no es así? En los últimos años y en los últimos meses, prácticamente el ambiente electoral tiende a intensificarlo un poco más. Hablemos un poco de esto, Pati. ¿Qué entendemos por desinformación en este proceso electoral? Creo que la mejor manera de responder esto es con una pregunta. ¿Alguna vez tú has caído en desinformación? Totalmente. Por ejemplo. En redes sociales lo que más vemos es, por ejemplo, de repente algunas plataformas que han de repente copiado la línea gráfica de algunos medios de comunicación, ¿no es así? Y muchos de esos caemos en que, no, dice cierto medio de comunicación, es verdad, ¿no? Sí, pero tú dices que es maravilloso, Marisol, porque además una de las formas que usan los desinformantes para atacar a la ciudadanía e influir además en la opinión pública es la suplantación de identidad, ¿no? Básicamente la desinformación, el concepto es bien sencillo. Es todo contenido falso o engañoso que busca afectar o dañar a una persona, a una institución, a un grupo poblacional, a un partido político, a un candidato, en este caso, ya que estamos hablando de elecciones. Exactamente. Es un concepto sencillo y fácil de entender porque en realidad, como tú mencionabas, todos hemos pasado en algún momento como víctimas de la desinformación. Y en procesos electorales la desinformación básicamente apunta a influir en la opinión pública. ¿Para qué? Para que tú tomes una decisión, en este caso electoral, el voto, el sufragio, afectada por esta desinformación, por estos contenidos. Por ejemplo, podemos partir del hecho de que tú ideológicamente tienes una inclinación política, lo cual es legítimo, es válido, y tienes una idea formada del tipo de modelo de gobierno que quieres para el país, pero viene alguien y te mete mentiras sobre ese candidato, ¿no? Y utiliza videos, fotos, audios creados con inteligencia artificial, lo que es una característica. Entonces, contamina tu pensamiento. Y tú terminas dudando de si realmente vale la pena votar por esta persona o no. Exactamente. Entonces ahí hay una manipulación de tus creencias y esto puede realmente afectar el voto de la ciudadanía. Exactamente, y es que es eso, ¿no? Llega a afectar y si, en cierta forma llega a influir, ¿no? Y sea o no, a la ciudadanía como tal no deja tomar una decisión desde su punto de vista, porque ya estamos siendo influidos por lo que son las redes sociales o bien la desinformación, que no solamente se da por redes sociales, pero vamos a irlo abordando poco a poco. Por favor, Jessie, háblanos un poco de qué entendemos en este contexto sobre la desinformación en el proceso electoral. Como decía Patricia, es esta información que busca influenciar en una postura que tengas, pero la información que utilizan no es una información verídica o no es una información actual, porque también, ojo, que en proceso electoral empiezan a salir videos bien antiguos de los candidatos, ¿no? Entonces también es como que, no sabía que había dicho esto, o no sabía que había esta postura, ¿no? Entonces ver también que el tipo de información que nos presentan en un contexto busca influir en nuestras decisiones, no es casual. No es que pones un chiste de Piolín que ya pasó de moda y que no va a tener ningún efecto. Realmente hay una intención, hay una intencionalidad. Y esto pues genera un daño a la democracia. Pero además, ¿sabes qué? Creo que es bien importante entender también la sensación que le da a la población. O sea, cuando ves una noticia y es muy sorprendente, no sabes si es cierto o no. En este tiempo, cuando ves una noticia, ¿será cierto? O sea, ya dudas y te hace dudar todo el tiempo de la información. Exactamente, y es que eso, ¿no? Por ejemplo, recientemente salieron en redes sociales ciertas fotografías que eso no visualmente se ve que está hecho con inteligencia artificial. Sin embargo, muchas personas aún van creyendo en eso, ¿no? Y
cómo podemos romper esa barrera. Pero antes de mencionar aquello, vamos con un sondeo que nosotros realizamos en las calles acerca de qué opinan sobre esto, qué entienden sobre desinformación la población. Adelante. Estamos en las calles para saber qué opina la gente sobre la desinformación en las elecciones. Vengan conmigo. Uy, realmente muy dañino, ¿no? Las personas se dejan llevar y equivocan su voto y luego resulta que pasado el tiempo uno se da cuenta y realmente ve la realidad, pero ya es tarde. En el único lugar que es el Facebook, solo de ahí yo me entero, o sea, de las noticias, digamos, que va a pasar mucho. La TV no, porque tampoco paro en casa, entonces más el Facebook. Lamentablemente sí, toda la información está en internet, solo que hay que aprender a reconocer información fidedigna, ¿no? O sea, creo que de ambas partes tratan de ensuciar uno al otro y eso es lo que provoca la desinformación. Eso es típico, ¿no? De las elecciones, eso es aquí, allá, en la China siempre va a ocurrir eso. Pero ahí tiene que primar mucho el criterio de todos nosotros, la inteligencia y la información correcta que debemos obtener. Y a decir verdad, no hay nada así en lo cual me informe fácilmente. A veces simplemente son por rumores y listo. Esa sería mi opinión, porque todavía no están pensando a cuál vamos a elegir. Claro, afecta mucho la desinformación, todo. Un checo. Bueno, escuchamos diferentes percepciones de la población, ¿no es así? Pero al respecto, ¿qué opinamos sobre esto? Muchas personas nos decían, por ejemplo, decían, nos inundan por redes sociales de desinformación. Otras personas de repente nos decían, de repente quieren influirnos, o de repente muchas veces nos indican, causan más incertidumbre, o de repente me hacen dudar más sobre la persona que quiero elegir. ¿Qué opinamos al respecto, Pati? Mira, es súper interesante. La ciudadanía es bien sabia, ¿no? Ha mencionado en este sondeo cosas bien importantes. Por ejemplo, la gente habla de rumores, ¿no? Hay muchas cosas que son rumores y realmente nunca se llegan a comprobar. Sin embargo, quedan instaladas en nuestra mente como una idea hecha, ¿no? Otra cosa que decían, por ejemplo, estoy pensando tanto que no sé ya por quién voy a votar, justo lo que mencionabas. Te genera angustia, te genera confusión. Es incertidumbre, ¿no? Total. Otra persona decía, yo no veo televisión porque estoy todo el día en la calle, sino que veo Facebook. Y claro, todo el día estamos en la calle agarrados de este aparatito y obviamente estamos conectados a redes sociales. Las redes sociales son el espacio por excelencia por donde se transmite la desinformación, ¿no? Entonces, creo que la gente comprende el fenómeno, pero sigue siendo víctima. Y es víctima por una razón bien simple, y es que nosotros no activamos nuestro pensamiento crítico, ¿no? O sea, siempre estamos creyendo en todo lo que se nos dice, cuando en realidad uno de ustedes ha mencionado esto aquí igual, la duda es clave. Tenemos que dudar de absolutamente todo. En periodismo nos han enseñado, tienes que dudar hasta que te diga tu abuelita, y si te dice que está lloviendo, sales y miras y compruebas. Es exactamente lo mismo que tiene que pasar hoy para vivir en el mundo digital. Tienes que dudar y eso te va a convertir en una persona sabia. Perfecto, y es que tienes totalmente la razón. Por ejemplo, una pieza clave del periodismo es eso, ¿no? Duda hasta de, por más certero y firme que se vea la persona, duda. Nunca creas, no hay una verdad completa, como dicen, ¿no? Jessica, por favor, ¿qué opinas al respecto de este sondeo? Creo que la población ha entendido, pero además lo ha entendido porque lo ha vivido, ¿no? O sea, es la pregunta que Pati nos dice, ¿quién no ha caído en desinformación? Por Dios, o sea, creo que eso empezó desde el COVID, que has empezado a compartir desde que la cebolla curaba el COVID o no sé qué tantas cosas que ya te genera esta especie de angustia y también notas en la población angustia. O sea, cuando hablas de desinformación, te viene una sensación de negatividad porque tampoco es que quieras quedar mal ante la gente. O sea, tú compartes porque crees que esta información es cierta y lo recompartes. O sea, la mayoría que comparte ahora hay otras cosas que hace intencionalmente. Entonces esto genera pues estas sensaciones negativas, ¿no? O sea, también hay un daño, una afectación. Exacto. Y vamos a ese tema, ¿no? Vemos lo que es la desinformación con una información a medias, una verdad de repente incompleta o muchas veces una que es ya sea parcializada. ¿Cómo distinguimos entre desinformación y contenido parcial, Patricia? Bueno, básicamente hay dos tipos de contenidos cuando hablamos de desinformación. Tres en realidad. Hay una desinformación no malintencionada. Justo lo que decía Jessica. Por ejemplo, a mí me han dicho que el ajo, la cebolla y el jengibre curan una enfermedad, ¿no? Entonces, me lo creo y lo pongo en el grupo en familia. No quiero causar un daño, no hay una mala intención de parte mía, ¿no?
Me lo pongo como una especie de alerta a ver si le sirve a mi prima, a mi sobrina, a mi hijo, digamos, ¿no? Pero puede ser que este medicamento casero que está consumiendo le cause un daño. Entonces ahí hay un efecto nocivo de algo que no tenía una mala intención, ¿no? En política, por ejemplo, podríamos decir que tu abuelito, tu abuelita, a veces los adultos mayores son más vulnerables en este sentido, comparten un dato igual relacionado con las elecciones dentro del grupo de la familia, no con la intención de causar daño. Ahí hay una buena fe, digamos, de esta persona, ¿no? Pero porque no puede comprobar el dato y porque además le causa miedo. Entonces, como se asusta, dice, tengo que compartirlo para prevenir a mi familia, por ejemplo. Esa es la desinformación que no quiere causar daño. La otra es la desinformación malintencionada. Es la que está creada 100%, es una fabricación entera. Por ejemplo, se puede decir de un candidato, y voy a citar algunos ejemplos. En el caso de Jorge Quiroga se decía que agarraba golpes a su esposa en Estados Unidos y han publicado un video en el que sale una mujer tapándole la cara y dice, Jorge me golpeaba recurrentemente, no he querido denunciarlo porque tenía miedo. Y en realidad esta mujer existe, pero era un podcast de una mujer en México, o sea, no tenía nada que ver con Jorge Quiroga, es un invento absoluto, ¿no? Exacto. Y en otros casos, por ejemplo, se le hace decir a un candidato algo en función de algo que se ha mencionado. Voy a pensar en algo que reciente. Por ejemplo, en el caso de Eman Lara, dejó abierto su light, ¿no? Entonces, en algún momento él dijo, ahora que estamos negociando con varias organizaciones sociales, nos dicen que somos masistas, pero lo dijo de una manera figurativa. Pero los desinformantes han agarrado el video y solamente han puesto la parte en que decía somos masistas. Entonces, ahí hay una manipulación. Eso es una verdad a medias. Y es que es lo que está ocurriendo, ¿no? Justamente igual, por esa razón, si no tenemos entendido que se está haciendo se ha realizado una firma del Tribunal Supremo Electoral para combatir lo que es la guerra sucia, ¿no es así, Patricia? Y justamente en base a eso vemos que ciertos... ya sea partidos políticos, o bien puede ser de repente algunas personas con afinidad política, tienen a lo que comentas, ¿no? Recortar lo que lo que les conviene, ¿no? Jessie, por favor, háblanos cómo distinguimos entre información y este contenido parcial, perdón. Creo que voy a ir en la línea de Patty en el sentido de qué pasa cuando, digamos, sale una información que yo no quiero que salga sobre mí y sale a decir, no, es que me han editado con inteligencia artificial. Yo lo he dicho. ¿Qué pasa con varios candidatos? Sí, ¿no ves? es cierto, totalmente. Claro, o una de dos, o dicen, o me han editado con una IA, o directamente dicen, me están sacando de contexto, ¿no? Entonces ahí también hay que diferenciar bien la información que efectivamente es manipulada, agarras fragmentos, las cortas y las pegas tan bien, aparece pues una frase, ¿no ves? Tienen que tener hasta esa habilidad, ¿no? Para poder y tomar el tiempo también que recurre a hacer todo este material. Gracias al avance de la tecnología, la desinformación también avanza, pero también el trabajo de los verificadores cada vez se hace más difícil. Ahí la Patty va a contar, pero el hecho, por ejemplo, de que hay una información tendenciosa que, claro, o sea, sí la campaña política busca influir en una para que votes, ¿no? Lo ideal sería que no utilicen información ni manipulada ni falsa. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que la campaña, idealmente, en un mundo muy romántico, sería pues con pura ideas y propuestas reales, pero no. Nos hemos dado cuenta y precisamente Bolivia Verifica está aquí, ha generado estudios donde se ha mostrado cómo ha habido una gran inversión para desacreditar al otro. Entonces, la guerra no es solamente, o sea, la campaña no es solamente para decidir para quién votas, sino también por qué no deberías votar por el otro con mentiras, y eso está tremendamente mal, ¿no? Exactamente, y por favor, aprovechando que tenemos aquí a Patty, por favor, háblanos de todo este trabajo que se está realizando actualmente y que se ha realizado para la primera vuelta y se está realizando para la segunda vuelta en torno a este tema de la desinformación, como Bolivia Verifica, por supuesto. Lo primero, bien importante que hay que contar, y sobre todo a la gente joven que no tiene ese contexto, es que en el pasado los partidos políticos tomaban las calles y las plazas para hacer campaña, ¿no? Había bellas batucadas, banderas, creo que hasta la anterior elección todavía lo hemos vivido. Sí. Ahora es mucho más. Pero ahora no, la campaña está en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería, ¿no? Y era natural que esto pase, porque estamos viviendo ya en un mundo digitalizado. Entonces, obviamente, todo el arsenal político también se ha volcado a estos espacios. Pero no solamente el arsenal, el tiempo y el dinero. No es un loquito el que está ahí fabricando cositas. Hay una acción coordinada de parte de los intereses políticos para afectar a las candidaturas. Probablemente uno que otro que no le cae el candidato A o el candidato B se inventa algo.
Pero por lo general estamos hablando de acciones coordinadas que tienen unos ideólogos por detrás, que tienen ideas, que tienen un financiamiento, que tienen de repente un ejército, no sé si grande o chico, pero de gente trabajando en esto, ¿no? ¿Se los puede denominar quizás los guerreros digitales o no? Ese es el nombre que se le aplicó al grupo creado por Evo Morales en el anterior proceso, ¿no? Entonces, bueno, son guerreros digitales todos los que hacen esto, pero en particular, digamos que hay una asociación con este grupo que creó el evismo en la reciente gestión del MAS. Sin embargo, también algunos casos se los menciono como granjas de troles, por ejemplo, ¿no? Que necesariamente algunos operan desde la tecnología, es decir, reproducen y reproducen automatizadamente todos estos mensajes. Pero en el fondo tienes gente trabajando y creando esta desinformación. Entonces nosotros, por ejemplo, a propósito de tu pregunta, verificamos todos los días, estamos monitoreando las redes sociales, ¿no? Como ya entrenamos a nuestro algoritmo, nos topamos con la desinformación, ni siquiera tenemos que buscarla. Pero si quieren buscar desinformación un poco para mirar las tendencias, no para compartirla, lo que pueden hacer es usar algunas palabras clave. Si pone, por ejemplo, pone hashtag fraude, les va a salir todos los videos que le dicen esa barbaridad, que no tiene evidencia, no tiene soporte, no tiene respaldo. Si ponen algo de hashtag Irma Lara, Rodrigo Paz, Juan Pablo Velasco, Jorge Quiroga, hablando de los candidatos que van a la segunda vuelta, les va a salir un montón de videos, ¿no? Y Jessica ha dicho una cosa bien cierta, o sea, la desinformación es un ataque, pero también los políticos se sirven de esto para decir, ay, me han cambiado esto, y a veces sabemos que es mentira, ¿no? En los hechos verificamos todos los días la información que podemos detectar, pero además hemos elaborado algunos especiales para poner en evidencia que, por ejemplo, había un conjunto de páginas que producían un video y lo reproducían, pero además pagando en Meta, ¿no? Entonces llegaban a más de 1 millón de vistas, a más de 1 millón de usuarios y se multiplicaba por miles y miles y miles. Y era una acción coordinada que estaba administrada por 16 personas. Algunos pagos venían del exterior. Increíble. La mayoría estaban en Cochabamba, La Paz, unos cuantos en Santa Cruz, y era una acción coordinada por parte de 2 administradores que ya habían mostrado muchísima inclinación por Manfred Reyes Villa, ¿no? Que decían que Manfred presidente. Entonces, no podemos asegurar al 100% que había un financiamiento de parte del APB Súmate, pero por lo menos estas 2 personas sí estaban vinculadas a él, ¿no? De hecho, cuando se le preguntó al señor Reyes Villa en la asamblea que tuvo La Paz, él dijo que no sabía de tema. Y es probable que de repente no lo haya sabido, o como que sí, eso no se puede establecer. Pero ese tipo de investigaciones sí hemos trabajado y lo seguimos haciendo. En este momento, la desinformación está centrada en los binomios que van a la segunda vuelta, porque es natural también que sí suceda. Exactamente. Y justo esto de los candidatos, de repente, o sus militantes o afines, usan los famosos bots. ¿Ustedes con Bolivia Verifica han de repente hecho alguna investigación o han visto que efectivamente que sean bots o es? Mira, detectar a las cabezas, a los cerebros de la desinformación y dar con las cuentas originales de la desinformación es bien difícil. Así como también es difícil establecer las técnicas que utilizan. Pero sí, en el pasado ya se había detectado que hay estas acciones coordinadas que vienen con bots, ¿no? Programas algo y disparan y sale por miles, ¿no? Ahora ha sido menos en esta elección. No hemos encontrado eso, pero que sí hay grupos manejando cuentas y que disparan de manera conjunta la desinformación, eso sí hemos identificado. Perfecto, ¿no? Y es que estos informes son bastante importantes y aún continúan, me imagino, para esta segunda vuelta. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener estos resultados, el informe final? El informe final pasaba a las elecciones, ¿no? Hemos publicado hace poco uno sobre la primera vuelta. Exactamente. Y bueno, es súper interesante los hallazgos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las redes sociales más utilizadas es TikTok. Y llama la atención porque, claro, si somos cerca de 11 millones de habitantes y tenemos casi 9 millones de cuentas, es como para preocuparnos también. Exactamente, y justo eso iba según mi otra pregunta, perdón. ¿Cuáles son las redes sociales que más desinformación transmiten? Vamos con un top 3, ¿les parece? Yeah. Patricia, por favor, me decías TikTok, de repente el segundo y el tercero. TikTok yo digo porque aparte de que tiene una enorme cantidad de cuentas en Bolivia, tiene una cualidad maravillosa y es el video, ¿no?
El video engancha, porque cuando tú miras un video, absolutamente todos tus sentidos reaccionan. La vista, el oído, las emociones también se activan. Entonces, y si le sumas el famoso algoritmo que ha desarrollado la plataforma china, maravilla. Sí. Después, sin duda, Facebook, porque también es muy usada en Bolivia. Y WhatsApp, que no es una red social, es una aplicación de mensajería, pero que permite crear comunidad. Claro, y es que tu teléfono se puede reenviar muchas veces en los grupos y es realmente amplio. Jessy, por favor, ¿cuál es tu top 3 de las redes sociales que difunden más desinformación? Bueno, las 3 redes sociales que ha mencionado Patti son las 3 redes más usadas en Bolivia, ¿no? Entonces, según este conteo que hay de internet, TikTok es la red más usada en Bolivia, seguida de Facebook, ¿no? Y después YouTube o algo así. Y en servicios de mensajería, obviamente WhatsApp. Entonces, no es casual que la desinformación esté en estos canales porque responde también a cómo se comporta la comunidad en el Internet. Estoy segura que si mañana aparece una red social nueva, ahí va a estar la desinformación porque se va a utilizar estos canales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como estrategias de campaña en el anterior proceso electoral, como WhatsApp era el principal canal de desinformación. Pero esto ha cambiado porque también el algoritmo ha cambiado y ahora la gente utiliza más TikTok, ¿no? Y esto también nos muestra qué otro futuro canal va a estar contaminado de desinformación. No olvidemos también que ya por el 2012, por ejemplo, Obama ya hacía publicidad en juegos en línea, ¿no? Entonces no es nada raro que cuando tu Free Fire, por ejemplo, te aparezca un informante de Esparta, tenga que entrar a verificar ahí, pero el punto es que la desinformación va a estar donde la población esté interactuando. Entonces, por eso es que estas 3 redes sociales que menciona Bolivia Verifica también coinciden con las redes sociales más usadas en Bolivia. Perfecto, y entonces coincidimos. Entonces, TikTok, Facebook y WhatsApp. Es decir, ¿lo podemos de repente denominar como un campo de batalla, Patti? Sí, sin duda. Y ya que hablas de batalla, creo que es importante, porque me han estado preguntando, ¿cuál es la diferencia entre desinformación y guerra sucia? ¿No? Total. En realidad, la guerra sucia se sirve de la desinformación, ¿no? La guerra sucia es, digamos, una cosa más grande, ¿no? Es toda una estrategia con varias tácticas, con varias armas, con mucho arsenal para afectar a un candidato, que estamos hablando de guerra sucia electoral, ¿no? Y la desinformación es una de estas balas, ¿no? Es parte del arsenal, ¿no es cierto? ¿Puede ser la más poderosa de toda tu estrategia? Seguro que sí. Pero creo que hay que hacer esa diferenciación porque mucho me han estado preguntando al respecto. Así que sí, tú es un campo de batalla, lo es. Y como decía Jessica, o sea, es parte también del proceso electoral, no es que esto sea nuevo, ¿no? O sea, siempre ha habido un campo de batalla. Antes eran los medios tradicionales porque no habían las redes y las acusaciones eran entre candidatos en la televisión, pero al menos había alguien que dé la cara, ¿no? Claro. Porque era el candidato ABC hablando del FDE, digamos, ¿no? En cambio aquí no. Todo es absolutamente a través de cuentas anónimas o cuentas que tienen fotos falsas o que han sido creadas hace 2 semanas y luego desaparecen, porque es otra cosa que hemos encontrado, las cuentas carnada. Las crean, disparan un contenido y a las 2 semanas ¡plum!, desaparecen como si nada. Entonces no dejan rastro y no hay ni siquiera forma de tratar de indagar al respecto. Eso es otra cosa que acabamos de descubrir, las cuentas carnada. Perfecto, Jessy, por favor, ¿se podría denominar a esto un campo de batalla? Sí, en realidad, porque estás luchando por algo, o sea, hay un objetivo, o sea, no es que es de manera casual, se te ocurre algo y lo publicas en redes, ¿no? Hay una intencionalidad, ¿no? Entonces, alguien gana con la desinformación y también alguien pierde. Y en el medio está la población con estas sensaciones que hemos visto en el sondeo de angustia, de preocupación, de molestia. Prácticamente esta gente que está al medio son el instrumento, es un medio para conseguir algo, ¿no? Entonces, por eso también es que se invierte tanto dinero para desinformar. ¿Y cuál creen que sea la red social más difícil de controlar en cuanto a desinformación? Bueno, en general, todas, porque lo que pasa es que, a ver, de las plataformas que te permiten crear comunidad, que son estas que utilizamos, no tienen una representación legal en Bolivia, ni siquiera en la región. Hay en Brasil, creo que están algunas, y en Argentina, voy a corregir el dato enseguida. En Estados Unidos, por supuesto, sí, pero ni siquiera así han podido hacer nada porque son empresas globales, multinacionales, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil controlar, si no imposible.
totalmente imposible controlar la desinformación. Hay que apelar a la educación, ¿no? En este tiempo eso se llama alfabetización mediática informacional. En otras palabras, es volver a aprender a leer y a escribir, pero en el espacio digital, ¿no? Porque, ¿por qué a leer? Porque tienes que saber, a ver, esto suena medio raro, ¿qué? Exacto. Tiene responsabilidad. O no te creértelo a la primera que lo ves, ¿no? O sea, como que ves algo y no, compartir. Y ver todos los detalles, además. Exacto. Porque no solo de titular. A ver, ¿y quién comparte? A pantalonesrotos.com, ¿no? Creo que me dicen, sí, ¿no? Pero además, o sea, ¿quién te lo manda? ¿Tu primo, tu tío, un político de tu barrio? ¿Está en el grupo de qué? ¿En el grupo del colegio? O sea, todo ese análisis crítico, eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y cuando decimos volver a aprender a escribir es, voy a dar, compartir, esa es una forma de actuar, ¿no? O sea, o voy a aumentarle además un texto de mi cosecha sin haber confirmado el dato. O sea, es difícil verificar, perdón, es difícil controlar, pero bueno, hay que hacer esfuerzos ciudadanos por verificar la información y no compartirla, ¿no? Porque ser un eslabón es lo peor que podemos hacer. No, totalmente. Jessie, por favor, ¿qué opinas acerca de esto? Yo creo que la desinformación tiene que ver con tu postura. O sea, tú vas a compartir algo que crees o que sea compatible contigo. Y puede que tú sepas que no es correcto, pero lo vas a hacer porque está reafirmando tu postura. O sea, digamos, yo quiero que el candidato A, por ejemplo, es un golpeador. Listo. Y me llega cualquier noticia y que diga eso, yo lo voy a compartir porque reafirma una postura. Que el candidato B, no sé, que es malo en el fútbol. No sé, entonces cualquier noticia que me llegue, entre comillas noticia, porque en realidad no tendría que ser una noticia, yo lo voy a compartir porque reafirma posturas. Entonces, la desinformación es tan grande precisamente por la irresponsabilidad también del ciudadano, la ciudadanía, porque no me tomo el tiempo de verificar. Yo lo que hago es compartir porque está reafirmando algo que yo planteo, algo que yo he dicho, ¿no? Y muchas veces está tu tía que dice, no sé, que a los jóvenes, no sé, que dormir hasta cierta hora de ahí, no sé qué, te mata neuronas. Y va a encontrar cualquier y te lo va a compartir. Mira, es cierto, mira lo que te he dicho. Entonces, esto pasa en política mucho. Entonces, eso también tiene que ver con un llamado a la acción ciudadana, porque regular las redes sociales es algo que se viene ya debatiendo en todo el mundo entero. Y no es algo factible, porque son cuentas falsas. ¿Cómo regulas a alguien como Patito 2? ¿No? O sea, exacto. ¿Quién es? Y hablando de... Pero además, un apunte bien Claro importante. que sí. Las intenciones de regular las redes sociales pueden representar una seria amenaza para la libertad de expresión también, ¿no? Porque si tú creas una ley, por ejemplo, de regulación de redes sociales, ¿quién te dice que tu opinión puede ser considerada como algo delictivo, digamos? O sea, como que incurra en un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy, muy peligroso y por eso es que no se ha podido avanzar en esto, ¿no? Porque el peso de la libertad de expresión, que es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es poderoso también. Pero además, si alguien no me cae, yo puedo decirlo. Mientras no insulte, mientras no recurra a violencia verbal, sexual, en el caso de una mujer, debería poder opinar, ¿no ve? Y esto más así cortito. Preguntas cuál es la más difícil de regular. Ya habíamos dicho que no se puede, o por lo menos hasta ahora no están dadas las condiciones. El WhatsApp es muchísimo más peligroso que TikTok y Facebook todavía, porque cuando estás en grupos cerrados, estás en un grupo donde realmente tienes afinidad, ¿no? Si yo soy del partido o me inclino al partido A, difícilmente me voy a meter al grupo del partido B, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? En el grupo del partido A recibo lo que decía la Jessica, cosas que reafirman mi creencia, así sean mentiras, me las creo. Y del otro lado, así sea mentira, igual lo comparto para agredir al oponente. En cambio, por lo menos en TikTok y en Facebook, hay debate abierto. Alguien puede decir mentiras o no es verdad, yo he visto esto. Entonces, las notas de comunidad que se llaman, te permiten generar un debate que a veces no es muy sano, es verdad, pero te permite ese debate que los grupos cerrados no se dan el lujo de tener. Claro, simplemente lo sacan, ¿no? Sí, o se calla, la gente calla para no ser echada, o porque está un poquito fisgoneando, pero no fomentas el debate y es muchísimo más peligroso. ¿Y cómo hallar ese equilibrio? Porque hablamos sobre el tema de libertad de expresión. Ahí de repente podríamos... Educación con lo que ha planteado Patti, ¿no? Tenemos que tener una responsabilidad, o sea, también el hecho de pensar,
que no tienes responsabilidad en la desinformación es iluso. O sea, las personas que hemos caído en desinformación, creo que todas hemos caído. No, entonces no puedes decir, es que yo he caído porque alguien más lo ha hecho. No, es que hay una responsabilidad tuya de las que tienes que verificar, tienes que asumir una responsabilidad, especialmente cuando la desinformación, por ejemplo, promueve discurso de odio, promueve desigualdades, porque también hay otro, ¿no? O sea, el hecho de atribuirle, por ejemplo, a poblaciones discriminadas históricamente cierta, no sé, como que la causa de una enfermedad, como que la causa de un malestar y todo lo demás, hace que después se genere mayor odio. Entonces, por ende, también tenemos que ser muy responsables con el uso que le damos a las redes sociales. Exacto, Y cuando ustedes al inicio nos decías, danos algunos ejemplos, me clave lo que dices. Por ejemplo, con la ola de migratoria venezolana, ha habido algunos casos en los que efectivamente se han filmado incluso asaltos en las calles, pero la sola idea de decir todos los venezolanos son unos maleantes, por ejemplo, qué terrible, ¿no? O sea, estás hablando de esta población que tiene que salir en condiciones adversas de su país, recorrer kilómetros con guaguas, pasando hambre, bajo la lluvia, bajo el sol, etcétera, etcétera, y encima ven llegar a un lugar donde son estigmatizados por culpa de unos cuantos, es terrible. O por ejemplo, algunas cosas que pasan por meme o chiste, pero que instalan ideas, ¿no? Por ejemplo, que corro como peruano, ¿no? Como si todos los peruanos fueran ladrones. Entonces, esas cosas que nos reímos cuando hablamos de eso, porque claro, lo melemizamos, ¿no ve? Al final construyen narrativas que te quedan instaladas en nuestro cotidiano vivir, ¿no? No, y es que Y al final es desinformación, porque son estereotipos. Estereotipos. Y hablando de acerca de esto de las publicaciones y todo, para salir un poquito de contexto, ¿qué es lo más loco o increíble que han escuchado como noticia en esta época electoral, Pati? ¿Desinformación? Sí, ¿qué es lo que más loco o increíble, así como que? Sí, loco, así, pero... Bueno, por ejemplo, se dijo... Ay, es que la verdad es que con la desinformación... Hay mucha. Por lo último que he escuchado, por ejemplo, no en materia electoral, y está circulando fuerte, es que se han hecho análisis de sangre de personas que han recibido la vacuna contra el COVID y que se pueden ver pedazos de plástico. Pero literalmente tú ves el video de unos plásticos estirándose así. ¿No? Totalmente falso, ¿no? Yo entiendo que se ha generado temor en torno a las vacunas, lo cual es muy peligroso. O sea, toda esta movida antivacunas ha derivado, pues, en problemas como el brote de sarampión. Bolivia tenía el mejor escudo tecnológico contra el sarampión en el 2000. Éramos un ejemplo para los países de la región, ¿ya? No solo para sarampión, para todas las enfermedades. Yo me acuerdo que hice notas un montón sobre eso. Y resulta que ahora tenemos brotes de enfermedades que ya se creían controladas porque a raíz del COVID mucha gente tiene miedo a vacunarse. Y ni siquiera a sí mismos han dejado de vacunar a sus hijos. Lo que puede pasar a futuro es todavía peor. Entonces, eso del plástico en la sangre ya me ha parecido entre terrorífico y ya pues de Después hemos oído cosas como que la campaña de Samuel Doren Medina estaba financiada por la DEA, por ejemplo. Sí, total. Mentira. Al revés, por el narcotráfico. Que la DEA estaba investigando que esos fondos venían del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Cosas como esa. No se me acuerdo ahorita, che. Pues es que son tantas. Son varias. Cuando medio creativas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que antes de que ya, o sea, se inicie la campaña, de que se sepa quiénes eran candidatos, ya hablaban de fraude. O sea, ¿cómo puede haber fraude si ni siquiera ha habido convocatoria a las elecciones? O sea, pero ya la gente aseguraba que había fraude. O sea, ¿fraude en dónde? No ha iniciado el proceso electoral. Y ya. Ya loco, ¿no? Y sabes qué es otra cosa, ¿sí? Te presenta gente hablando como español, ¿no ve? Entonces, y la gente lo sigue creyendo cuando sabes que es una autoridad que conoces o una figura pública que conoces, un político, y que no habla así. Porque obviamente está quedado con IA, mal hecho además, porque ni siquiera se toman el tiempo de hacer algo bien. Y aún así lo creen, pero eso es igual así, me parece entre gracioso e impensable, pero hay gente que lo cree. Es que es eso, ¿no? Y sé o no, antes, si bien no se usaba mucho este tema de la inteligencia artificial, ahora se pueden hacer audios, se pueden hacer imágenes. Recientemente vimos ciertas reuniones de algunos candidatos y la gente cree, ¿no? Como que, no, ya sabemos por qué no votar, yo veía comentarios, o bien sabemos, o sea, pero había otra fotografía, por ejemplo, que no era inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué opinan sobre esto? ¿La inteligencia artificial es un apoyo? ¿No? ¿De repente influye bastante en este proceso electoral, Pati? O sea, todos los desarrollos tecnológicos son una maravilla, ¿no?
el ser humano es una máquina de desarrollar invenciones, ¿no? Y creo que, como humanidad debíamos sentirnos orgullosos de eso. El fondo es la utilidad que le demos a todos estos desarrollos, ¿no? A mí, por ejemplo, la inteligencia artificial me ha ayudado un montón. En Bolivia Verifica lo utilizamos ya para dinamizar nuestro trabajo y sobre todo para ganar tiempo en algunas actividades que son repetitivas. Entonces nos funciona muy bien. Pero utilizarla con una finalidad malintencionada ya te compromete éticamente, ¿no? O sea, primero como periodista, jamás en la vida, ni eso ni nada que esté peleado con la ética. Pero como ciudadano también deberías plantearte eso. ¿Por qué demonios voy a hacer esto? O sea, ¿por qué utilizo mal un desarrollo tecnológico para dañar a una persona? Y ponerte en el lugar del otro. Si me pasara a mí, me gustaría que me hagan esto, me gustaría que digan esto de mi pareja, de mi hija, de mi hijo, de mi padre, de mi madre. Entonces, plantear retos éticos el uso de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial. Jessie, por favor. Yo creo que tanto el Internet como la inteligencia artificial son avances, ¿no? Entonces, como tal, te permiten realizar varias cosas positivas, pero si tú lo utilizas para cosas como la desinformación, obviamente le das un tinte negativo, ¿no? Es que es bien importante que el Internet y la inteligencia artificial no es bueno ni malo en sí mismo, o sea, no tiene un carácter, o sea, no es que ha nacido con maldad, ¿no? Es todo lo contrario, más bien lo que tú haces con ello le da ese tinte, ¿no? Y realmente, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad digital y todo lo demás, la gente se asusta. Ay, no, entonces ya no quiero estar en Internet. O sea, no hay que tenerle miedo a la tecnología, porque el desconocimiento no te protege, por si acaso, pues, ni de la desinformación, ni de la violencia digital, ni de nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo funcionan para más bien estar preparada ante posibles altercados, ¿no? ¿Qué hago yo si utilizo mi imagen para ser víctima de una desinformación que además promueve discurso de odio? Entonces, ¿cómo puedo operar? Porque hay candidatas, me acuerdo que hemos trabajado con candidatas que decían, ay, no quiero entrar a Internet, porque grave, te insultan, no sé qué, y no sé cuánto. Y decíamos, hermana, el que tú estés fuera de Internet no te va a liberar, porque alguien agarra, toma tu foto, la descarga de algún lado y lo puede meter a una IA y te hace hablar, te hace decir cosas, porque también ha pasado que candidatos de un partido han terminado haciendo campaña para otro porque no utilizan su imagen, ¿no? Entonces, el hecho de estar preparada, tener un canal oficial de comunicación, decir, estas no son mis cuentas verificadas, esta es mi cuenta oficial, esta es una cuenta que ha sido creada para desprestigiarme o para generar contenido, también te ayuda un poco a tener mayores herramientas para defenderte. Entonces, lo ideal sería incluirlo digitalmente para poder estar preparadas ante posibles situaciones de violencia. Y a partir de esto, ¿cómo nosotros, los ciudadanos, pueden identificar la desinformación? De repente, algunos tips para todo esto, porque sabemos que estamos en un proceso electoral donde, lo mencionábamos, se vive una ola de desinformación. ¿Cómo la ciudadanía puede identificar? La primera y más importante acción que tenemos que tomar como ciudadanos es dudar, ya lo hemos dicho. Lo primero es no creas, ¿no? No lo creas y esto te va a llevar a otras acciones. Por ejemplo, una búsqueda simple en Google o en cualquier buscador que quieras. Si el contenido con el que te topas dice, por ejemplo, eliminación de bonos y el nombre de un candidato, puedes googlear eso, ¿no? Fulano de tal eliminará este y este bono, digamos. Entonces, te va a salir información al respecto, que te diga que es verdad o que es mentira, pues ya tú ya evalúas, pero al menos te has tomado el tiempo de hacer la búsqueda antes de creer y de compartir, ¿no? Entonces, la búsqueda en Google es lo primero que te puedo recomendar. Lo otro es que veas siempre la fuente. ¿Quién publica ese dato? Ya lo decían, pantalonescortos.com. No se habla muy serio, ¿no ve? Lo veré, pero si un medio de comunicación serio, creíble, lo ha puesto. Entonces, ya. Claro que puede haber también una cuenta muy intelectual con un nombre medio chistoso, puede pasar, pero verifica la cuenta. Otra cosa, ve quién te lo ha mandado. Mi amiga, mi primo, y él les decía, el dirigente de mi barrio, me lo ha mandado el grupo de política donde estoy, ¿no es cierto? O sea, esas cosas tienes que fijarte. Ha referido Jessica una cosa bien importante, cómo reflotan videos antiguos para que parezcan actuales, ¿no? La fecha de un contenido también tienes que verificarlo, y sobre todo en TikTok. Porque en TikTok los videos están dando vueltas meses. A mí me siguen saliendo cosas de Bolivia Verifica desde meses y digo, ay, no me le he dado like. Pero porque eso siguen refletados, porque siempre hay alguien que le da un like o lo comparte. Entonces,
es bien importante ir al primer comentario y ver cuándo había sido, ¿no? De cuándo data la publicación original de ese video, por ejemplo, y así vas a saber si no está sacado de contexto. Creo que por eso se puede empezar, que es básico. Jaycee, por Yo favor. reforzaría con, si es demasiado increíble, así como, wow, yo estaba pensando en esto, y realmente es cierto, ¿no? Es cierto que, no sé, el candidato B realmente abandonó un perrito. Yo sabía que odiaba a la senadora, como que algo que demasiado increíble para ser cierto, hay que dudar, ¿sabes? Porque la desinformación va a apelar a alguna emoción, o sea, no es como una noticia neutra, o sea, la desinformación tiene un tinte ideológico, tiene una postura, o sea, busca apelar a tus emociones. Entonces, si apela, por ejemplo, a una emoción, ya sea cualquier tipo de emoción, o es demasiado increíble o es demasiado irreal, tienes que dudar. Sé que en este país puede pasar lo que sea, porque también es un país donde puede pasar lo que sea, pero te tienes que desconfiar cuando es demasiado emotivo, cuando es demasiado irreal o cuando realmente te da una información que ni siquiera es tan importante. O sea, ¿a quién le puede importar que abandonó a su cachorrito de bebé? Pues, o sea, puede que sea algo importante para algunos, pero no es pues una noticia. O sea, por ejemplo, la información se vale también de estos sesgos, ¿no? Entonces hay que picar una y otra vez. O sea, no es, o sea, especialmente yo tendría mucho cuidado con el discurso que promueve odio, porque puede generar también una ola de rechazo hacia una población, puede reproducir estereotipos, o esto digamos de tal, ha sido la amante de tal, porque a las mujeres se les ataca con esto, ¿no ve? Que es la amante de tal, que tiene un hijo no reconocido, que no sé qué y no sé cuánto, y busca reproducir roles, o sea, no busca, digamos, el ataque no es para que la ataquen a ella, sino para que no votes por ella, porque precisamente estás atacando a lo que la gente considera ser bueno o malo. Entonces hay que también tener mucho cuidado, especialmente en política, cuando daña la dignidad o los derechos de las personas. Perfecto. ¿Y qué podemos hacer para combatir, bueno, al menos, qué les recomendaríamos a los jóvenes, porque son los que mayormente usan lo que son estos medios digitales, para poder ya sea orientar a las personas adulto mayores? Porque sabemos que hay personas que también tienen el celular, o no lo usan en mediana forma, y pues muchas veces creen, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Y es en un contexto de que yo tenía, no sé, una persona que tenía alrededor de sus 40, 50 años que decía, no, mira, y es como que para mí es más fácil visibilizar el tema de la inteligencia artificial, ¿o no? Pero para ellos de repente, ¿no? ¿Qué recomendaciones darían estos jóvenes? Pero pasa, aunque no lo crees. O de repente a personas ya sea de 60, 72, sí, más mayores, o de repente abordando a las personas de las áreas rurales, ¿no? Que también. Y estoy bromeando contigo, pero a mí, por ejemplo, me mandan cosas al grupo, ¿no? Entonces, yo le escribo por privado y le digo, no es cierto, ¿no? De que no quieres ponerla, por ejemplo, en el grupo de la familia. Pero, a ver, ¿qué decirle a la gente? La responsabilidad es clave. O sea, no podemos ser consumidores pasivos de la información que está ahí. Y no necesitas tener ni 15 ni 68 para ser responsable. Todos, en cualquier etapa de tu vida tienes que ser responsable. Entonces, claro, ¿puedes guiar a otros? Claro que puedes guiar. De hecho, debería ser tu responsabilidad familiar, comunitaria también, ¿no? Y como yo te decía, eso no es cierto, no lo vayas a compartir más, digamos, ¿no ve? Porque mira, esto dice Bolivia Verifica, o esto dice El Deber, o esto dice... Entonces, la responsabilidad es sumamente importante. No porque no lo hayas creado tú, no puedes decir, a mí qué me importa, o sea, no funciona así. Exigimos mucho derechos, pero también tenemos un montón de deberes, ¿no? Entonces, y hay que ejercer esos deberes. Ejercer ciudadanía es poder ejercer plenamente tus derechos, pero también tus deberes. O sea, no puede ser posible que la constitución política del Estado me sirva a mí para lo que me conviene y no para lo demás, ¿no? Mi responsabilidad ciudadana es clave. Así que yo creo que esa es la mejor recomendación, ser responsables. Y si alguien está cometiendo un error, alertar de eso para que no lo siga haciendo, ¿no? Exactamente. Jessica, por favor, ¿qué recomendación darías? Que sean responsables. Creo que tenemos que hacer un uso responsable de las tecnologías. Como les decía, el Internet, la inteligencia artificial, no tienen un ADN de bondad o maldad. O sea, es un avance tecnológico que puedes utilizarlo para diferentes cosas. Entonces, si no eres responsable con el uso que le das a la tecnología, vas a perpetuar este ciclo de desinformación, pero también la desinformación como tal
va acompañada también de discurso de odio, va acompañada también de vulneración de derechos, porque quieras o no, hay una afectación a alguien y volvamos a las personas del medio. Genera mucha inseguridad, miedo, angustia en la población, ¿no? No es algo normal que juegues con las emociones, especialmente con personas que no son tan allegadas a la tecnología. En el área rural no utilizan mucho TikTok. ¿Por qué? Porque consumen megas. Entonces WhatsApp es lo que más van a utilizar. Entonces imagínate que le mandan, mira, este hermano de qué, y le gasten los pocos megas que tiene alguien para acceder a la información, y esa información es errónea. Entonces, juegas también con muchos matices. No todos o todas accedemos a Internet con las mismas oportunidades y con las mismas condiciones, ¿no? Sí. Y por ende también, como para muchas personas el Internet es cosa seria, entonces lo que yo veo en Internet es serio porque alguien más lo ha dicho, ¿no? Y claro, Patti tiene las herramientas, tú tienes las herramientas para identificar la desinformación, pero hay personas que no tienen herramientas y creen y generan esta angustia, generan este daño, y por ende también se masifica el daño a la democracia. Perfecto. Y para ir cerrando, hagamos la suposición que tenemos enfrente de una persona que comparte o que realiza estos contenidos de desinformación. ¿Qué le dirías, Patti, si lo tuvieras aquí? Ay, qué pregunta tan difícil, nunca me la habían planteado. Eso tiene un equipo que ella me dice. Exacto. Trabajo mediado. No, las pestañas tomadas. Le diría que la democracia es uno de nuestros mayores bienes como sociedad y que la ciudadanía tiene el derecho a elegir de manera informada, de manera correcta, y que esa persona solamente está perjudicando la capacidad que tenemos de elegir al gobierno correcto, al gobierno que va a tomar las riendas del país en un momento tan conflictivo como este, donde hay una enorme crisis multidimensional, donde no hay dinero, donde hay falta de moral, corrupción. Entonces le diría que tiene que asumir una responsabilidad ciudadana frente a un fenómeno tan importante y tan fuerte como la desinformación en un momento clave para la democracia boliviana. Gracias, Patti. Jessie, por favor. Yo te diría que puede hacer la diferencia. Es bien fácil compartir esa información. Creo que lo más difícil es no compartirla. Entonces eso te muestra un gran desafío a no compartir información que genere daño, no solamente a la democracia, sino también a las personas. El pedir que hagas un uso responsable de tus redes sociales implica que seas el ciudadano que hoy en día la población necesita, que la democracia y que Bolivia necesita. Perfecto. De esta manera nosotros cerramos este podcast y pues bueno, muchas gracias, Patti, muchas gracias, Jessie. A ti, Marisol, encantadísima estar aquí, tener esta charla, y ojalá que esto sirva, ¿no? Para hacer un pequeño cambio en los hábitos de la ciudadanía, y que esto contribuya obviamente a mejorar la calidad de vida de todos y todas. Perfecto, muchas gracias, Patti, Jessie, por favor. Gracias, Marisol, más bien por el programa, y quiero que el programa espero sirva para que la gente pueda entender un poco más de desinformación, pero también los efectos. O sea, no es casual, no es solamente una noticia que yo he compartido y que no era verdad, o sea, no es algo aislado. Es un monstruo que está generando daño, y tomar conciencia de esto a través de estos programas es importante. Exactamente, y a partir también de esto vamos a ir reflexionando, analizando y sobre todo brindando información. Agradecemos la participación de Patricia Cusicanqui de Bolivia Verifica y Jessica Velarde, integrante de la Ciberwarmis. Este podcast nos ha dejado como un mensaje que la desinformación no es solo un problema digital, sino un riesgo real para nuestros derechos y por supuesto para la democracia. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Ciberwarmis, donde vamos a estar transmitiendo cada día lo que es este podcast de Tenemos que Hablar. Nos vemos en un siguiente episodio.